Toda alabanza pertenece solo a Alá, Señor de los mundos, el clemente, el misericordioso, dueño del día del juicio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenidos amigos, nuestros televidentes en toda Latinoamérica. Nosotros de nuevo estamos con ustedes grabando este programa Islam 101 en español en los estudios de MTA en Silver Spring, Maryland. Otra vez estoy con mis amigos Dr. Hafizur Rahman de Albany, Nueva York, y con Uthman Villegas, quien ha viajado aquí de Chicago. Y hoy vamos a tratar de comunicar y pasar un poco de información sobre cuáles son las fuentes de Sharia, de ley espiritual, de ley de la religión en el Islam. Doctor Hafizur Rahman, hay tres fuentes, básicamente. ¿Cuáles son? Que son fuentes de la Sharia, de la ley del Islam, que si usted puede informar a nuestros televidentes, por favor. Pues brevemente, assalamu alaikum. Primero que nada, el primer fuente para los musulmanes es el Sagrado Corán, que fue revelado por Dios directamente al santo profeta Muhammad, la paz sea con él. Segundo son los relatos de son ahadís No. Segundo son las prácticas. Las prácticas, sí, sunna del profeta Muhammad. Y lo tercero son relatos y estos son los bases que establecen las leyes para los musulmanes, para que sigan el camino recto. Y el orden, Usman, es importante, ¿no? No sí. Es solamente que decimos que el Sagrado Corán es el primer y más importante fuente por alguna razón. Sí, assalamu alaikum. Sí, es importante saber eso, que está todo en nivel, ¿no? El Sagrado Corán viene siendo el más alto, porque esas son las palabras de Dios. Y fundamentalmente eso es lo primero que deberíamos de creer. Y luego vienen, como estaban diciendo, el Sunnah, que vienen siendo las prácticas del noble profeta. Y cómo él, todo su movimiento, todas las cosas que decía, eran cosas que él entendía del Sagrado Corán. Y luego vienen, como usted dijo, el Hadith. Y esas son las palabras que decía, que la gente escuchaba. Y eso es por eso que es importante, porque todo eso viene siendo un ejemplo para que nosotros sepamos cómo es mejorar cada día. Si no tendríamos estas tres leyes, entonces estuviéramos perdidos, nos confundiéramos y no supiéramos cómo pudiera llegar a una altura más alta, más cerca a Dios. Entonces, el Sagrado Corán, doctor, tiene esta posición primaria. Correcto. Pero hay dentro de los musulmanes sectas que dicen que no, y hay otros que dicen que sí. Pero según el entendimiento y según la posición del Mesías prometido de la comunidad ahmadía musulmana, la fuente más importante es el Sagrado Corán, y como ha explicado Uthman, por razón de que es palabra de Dios. Nunca ha cambiado. Todos los musulmanes tienen las mismas palabras del principio al final del Sagrado Corán. Cada quien comienza con Surah Fatiha, el primer capítulo, y cada quien acaba con Surah An-Nas, el Sagrado Corán, la copia que tienen ellos. Digamos, hablamos del Sagrado Corán. Fue revelado ¿durante qué época? ¿Y cómo preservaron los musulmanes el Sagrado Corán? Bueno, el Corán fue
primera vez, el primer revelación hacia el profeta Muhammad cuando él tenía 40 años. Y fue un transcurso de 23 años después de ahí que el Corán fue revelado en partes pequeñas para varias razones. Una de ellas era que era fácil para aprender y memorizar para profeta y para los compañeros cercanos de él que lo cogían el mensaje y lo memorizaban y lo practicaban con profeta. Y así fue poco a poco hasta que él llegó la edad de 63 más o menos, 23 años, que fue culminando completo el mensaje del Corán. Tiene, como ustedes saben, 30 partes que eso es el libro completo, y como usted bien dijo, que nosotros creemos que ninguna palabra de Corán se ha cambiado. Está presente como fue nacido, como fue revelado al profeta. El profeta, como fue recitado por él, como fue memorizado por él y los demás compañeros de él. Y en la vida del noble profeta, los compañeros, entre ellos miles de personas, memorizaron todo el Sagrado Corán, pero también preservaron escrito. Y la cuestión es que, ¿qué contiene el Sagrado Corán? ¿Cuántos mandamientos tiene? Porque siempre oímos de los 10 mandamientos de la Biblia, por ejemplo. Pero en el Sagrado Corán hay que entender que es un código completo que cubre cada aspecto de la vida espiritual y material del ser humano. Entonces, díganos sobre... hay como 700 mandamientos, ¿verdad? Y cuando uno los lee y los entiende, ahí están escritos para que nosotros sepamos cómo vivir nuestra vida cada día. Por ejemplo, uno que a mí me gusta es en el capítulo 7, versículo 32, que nos avisa, y come y bebe, pero no superiores los límites. En verdad, Él no ama a quienes superan los límites. Ahí el Corán nos está diciendo específicamente, por ejemplo, cuando salimos a comer o es tiempo de comer y hay comida en la mesa y uno se está sirviendo o se llena el plato bastante y no se puede comer todo lo que se pone en ese plato. Entonces el Corán ahí mismo está diciendo que no superiores los límites. Entonces si te estás llenando el plato y no te puedes acabar todo lo que te puedes comer, se va a desperdiciar la comida. Y hay miles de gentes que ni pueden comer, ¿verdad? Y gracias a Dios nosotros tenemos la habilidad y el poder de escoger y comer lo que queremos. Yo creo que la industria de perder peso que existe en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo donde hay mucha comida puede servir solamente siguiendo este mandamiento de Dios que tiene el Sagrado Corán, que beber y comer, pero nunca ir más allá de los límites, es decir, hacerlo cada cosa con un control. Entonces usted como médico puede decirnos que definitivamente siguiendo este mandamiento nosotros podemos vivir una vida más sana. Sí, es correcto. Y lo interesante de eso es que muchas dietas se han salido de ayudar que gente rebajen, pero al fin del día lo que sale correcto es que coma en moderación. Pero coma también de todo que hay. Sí, pero en moderación. Exacto. Hay gente que no comen carne, por ejemplo. Hay gente que quieren comer solamente carne y otros que solamente... Pero el Sagrado Corán nos enseña Kulu washrabu wa la tusrifu, que hay que comer y beber de todos, pero en moderación. Sí, es correcto. Y también pues hay que entender también como un médico que aunque es correcto que uno debe coger todo lo que Dios le ha tratado en el mundo, pero ciertas cosas que son prohibidas por
por Dios. Y también cierta cosa es prohibida para gente que son enfermos, que cierta dieta no pueden comer, pero para gentes que no sufren de ninguna enfermedad, que son los musulmanes, que siguen la regla de Corán, deben entender que la forma de quedar físicamente bien es comer siempre en moderación, no dar una hartura todo el tiempo, como dicen. Y pues así te quedas feliz, el cuerpo se queda bien y así te quedas activo. Hay mucho beneficio de eso. Y no solo, también que no te gastas toda esa comida que puede servir realmente para gente que no tiene nada de comer. Eso también, porque yo creo que hay una estadística que lo que se bota en Estados Unidos de basura, de comida que nunca comieron, se pueden dar a continente de África entera por cierto tiempo, gente que tengan hambre. ¿Un versículo favorito suyo, doctor? Pues el mío, siempre cuando me preguntan es de capítulo 2, versículo 2:56, que se llama Ayatul Kursi. Y la razón es que eso realmente se explica cómo es nuestro Dios. Y también, el concepto de Dios según el Islam, según el Sagrado Corán. Exactamente. Y también cuando uno compara contra el humano, que qué débil es el humano contra los poder de Dios, ¿ve? Porque automáticamente eso te pone a pensar que qué es lo que realmente es el poder de Dios. Auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Allah, no hay más Dios que Él, el viviente y el que subsiste por sí mismo y quien sostiene todo. No solo que Él es siempre vivo, pero también mantiene la vida y también sostiene la vida. Sí. Él sostiene Él mismo, pero nos sostiene todo. ¿Ves? Entonces, haciendo comparación, nosotros tenemos un límite de la vida, Dios no tiene. Nosotros tenemos recursos limitados, pero Dios no tiene. Y sin embargo, nos da todo lo que necesitamos. La ta'khuzuhu sinatun wala nawm. No se apoderan de él ni el sopor ni el de sueño, que él no necesita, que él no cansa y él no duerme. Pero los humanos, si tú ves, necesitamos dormir. Si trabajamos más de ciertas horas ya estamos pidiendo cama, pero Dios siempre sigue trabajando. Si estamos cansados y estamos trabajando, estamos mostrando la debilidad humana, que estamos cansados, pero Dios no tiene esa limitación. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, que Él es dueño de lo que pertenece en los cielos y lo que hay en la tierra. ¿Y qué tenemos nosotros? Mínimo una casa, el trabajito, poco dinero, pero Él tiene, Dios dice, todo. La creación de todo. Sí, ¿verdad? todo, el cielo y en la tierra. Man zallazi yashfa'u indahu illa bi'izni. A Él pertenece cuando, el próximo es, ¿quién es capaz de interceder antes de Él sino con su permiso? Que sin permiso de Él no se puede pedir nada. Sí. Y ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Él sabe lo que tiene escondido y lo que tiene ahí abierto. Él conoce todo. ¿Ves? Entonces nosotros podemos esconder cosas a un humano al otro, podemos hablar y sin que alguien sepa, pero Dios sabe todo. Y hay un mensaje de eso, que pues no hagan cosas pensando que Dios nos está mirando. Dios sabe lo que estamos haciendo. Wala yuhituna bi shay'in min ilmihi. No podemos controlar o encompassar el conocimiento de Dios. Él nos da el conocimiento según Él quiere. Nosotros no tenemos esa capacidad de saber qué tanto Él sabe. Sí. Wasi'a kursiyus samawati wal arda, que Él tiene, o sea, su trono se extiende sobre los cielos y la tierra. Exacto. Es decir, Él es maestro, Él es dueño, su sí. trono es
Todo. Voilà, Yehudu y Soma, eso es lo más interesante, que Él no cansa de proteger ellos. Entonces nosotros tenemos poca cosa y estamos siempre, tengamos miedo que se vamos a perder eso. Hay mucha gente que no duermen por que van a perder ciertas cosas. Y Dios dice que no me quita sueño. O sea, eso como en una palabra, un dicho en español, que yo controlo sin problema. Bajo el Aliyul Lazim, y es la última, que Allah es el Altísimo y el Grande. Voy a leer el versículo así sin comentario para que puedan apreciar el impacto de este versículo, el concepto de Dios que tan grande y que tan poderoso y que tan completo y su conocimiento de todo. Dice el versículo 256 que el doctor nos ha leído con su comentario: Allah, Dios, no hay más Dios que Él, el viviente, el que subsiste por sí mismo y quien sostiene todo. No se apoderan de Él ni el sopor ni el sueño. A Él pertenece cuanto hay en los cielos y cuanto hay en la tierra. ¿Quién es capaz de interceder ante Él si no es con su permiso? Él conoce lo que está delante y detrás de ellos, y ellos no abarcan nada de su ciencia, salvo lo que Él quiere. Su trono se extiende sobre los cielos y la tierra, y su cuidado no le supone preocupación alguna, y Él es el Altísimo, el Grande. Verdaderamente un poderoso versículo del Sagrado Corán que explica el concepto de Dios como explicado por las palabras de Él mismo. Ahorita debemos mover a la segunda fuente de lo que es la Sharia, ¿cómo se llama? Fiqh, todas las leyes religiosas del Islam, y eso es la práctica. Usman, díganos un poco, ¿qué significa práctica? Pues se le dice el sunnah, y son las prácticas, los dichos, los ejemplos que el noble profeta nos dejó. Por ejemplo, uno es la oración, ¿verdad? El Sagrado Corán no habla específicamente cómo se debería de practicar, cómo lo debería de hacer uno, sino entonces el noble profeta fue el que nos enseñó. Él fue el que empezó a orar a Dios, y todos los primeros musulmanes vieron cómo él lo practicaba. Entonces él fue el que les enseñó a los demás. Este es un modo humilde de presentarte a Dios, de orar a Dios, y dio muchos ejemplos. Es decir, el Sagrado Corán dice que hay que orar 5 veces al día. Sí. Pero cómo hacer la oración es algo que fue mostrado por el noble profeta. Sí. Eso es una distinción, doctor, verdaderamente muy poderoso, porque en las religiones demás que he estudiado yo, por lo menos, hay solamente cosas preservadas cientos de años después de las profetas de quienes están hablando ellos. Y hay mucha variedad. Y también, ¿cómo se llama? En muchas prácticas de ellos no existe nada como base verdaderamente relacionado con lo que es bien conocido. Cada vez que me voy en la mezquita y está ocurriendo la llamada para la oración, siento algunas veces que estoy allí en la compañía del noble profeta, cuando él comenzó esta práctica. Porque yo conozco, por cierto, que las palabras que estoy oyendo están las mismas que fueron usados por Hazrat Bilal, quien hizo la primera llamada, ¿no? Sí, entonces, esta conexión es práctica del noble profeta. ¿Qué otra práctica podemos mencionar para que la gente entienda que sí hay cosas que él nos enseñó? Por ejemplo, cómo hacer ablución antes de la oración. Sí, él mostró en su forma práctica cómo lavar la cara, primero cómo limpiar la boca, después cómo limpiar la nariz, 3 veces, después lavar la cara, o sea, cierta forma que tiene que lavar, o sea, la cara completa, después
lavar las manos y los brazos, ¿entiende? Entonces después hacer uno lo que se llama un movimiento atrás de la cabeza, y eso es para prácticamente activar ciertos nervios para que se quedes alerta del procedimiento, y después te lavas los pies y te lavas bien los pies, o sea, limpiando los deditos de los pies también, y durante ese procedimiento, durante ese tiempo estás orando también. Él nos enseñó las oraciones también que tenemos que hacer. Entonces, moviendo, ya que tenemos un poco de tiempo, tercer fuente son los dichos, los hadices, las cosas que él dijo, pero que no fueron no fueron preservados por escrito durante la vida de él, porque él había prohibido, porque no quería que sus palabras sean mezcladas con las palabras de Dios, lo que constituye el Sagrado Corán. Entonces, ¿cuánto tiempo después de su fallecimiento comenzaron los autores de las colecciones de hadís coleccionar? Lo más antiguo, yo creo, es algunos 80, 100 años, algo así. Sí. Entonces, ¿por qué no mencionamos unos hadices, Usman? Sí, por ejemplo, el Bukhari, el Bukhari, sí, dicen que esas son las más auténticas que se recuerdan, ¿no?, de los dichos del Santo Profeta. Uno que yo me recuerdo es que me gusta a mí para hablar, siguiendo hablando del topic de oración, fue el profeta santo, la paz y bendición sea con él, decía: cuando las personas se reúnen para el recuerdo de Dios, los ángeles se acostarán al lado de ellos y están cubiertos por las misericordias de su Señor. Qué bonito, ¿no?, para escuchar y saber que cuando nosotros nos juntamos, cuando de verdaderamente queremos orar con nuestros hermanos, no es nada más con nosotros mismos aquí, ser humanos, sino las bendiciones de los ángeles bajan de los cielos y se ponen encima de nosotros y nos traen esas bendiciones para poder acercarnos más a Dios, ¿verdad? Qué bonitas palabras para darnos para darnos el impulso. Sí, para que nos pongamos a sentir bien, ¿no?, y seguros de que esta religión sí es algo bueno para el ser humano. Perfecto. Otro. Sí, antes que algo, yo me quedaba con un sed de explicar una cosa de la sunna, que un compañero preguntó a una de las esposas del Santo Profeta Muhammad: ¿cuál es la forma práctica del Corán? Que es, como ustedes dicen, que es ley para los musulmanes. Sí. Y ella dijo: busque la vida, ve la vida del noble profeta Muhammad. Eso es copia de lo que dice en el Corán, forma práctica. Forma práctica. Perfecto. Vamos a tratar este tema en uno de los programas nuestros, primero Dios, pero mencionar un hadís favorito suyo. Uno de los hadís míos es que está escrito, que se llama Innamal a'malu binniyat, que en árabe dice, el profeta dijo, Innamal a'malu binniyat, que las acciones que ustedes hacen son determinadas únicamente por las intenciones. Si las intenciones... La recompensa de lo que hacemos depende de las intenciones atrás de nuestras acciones. Es correcto. Si intenciones tenemos buenas de cualquier obra, pues vamos a tener la recompensa buena. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Hoy hemos tratado brevemente, por supuesto, como siempre, en forma de hablar, en forma de discutir las fuentes de la Sharia, de las leyes del Islam, y hemos explicado que el más grande, más poderoso, más seguro fuente es el Sagrado Corán, que tiene toda la revelación recibida por el noble profeta durante 23 años de su misión. Y que segundo es la práctica del noble profeta. Cómo hizo él las cosas que
Dios nos había dado el deber de llevar a cabo como deberes religiosos. Y el tercer son las cosas que dijo él y que los compañeros relatan, los compañeros preservaron en su mente, y después de muchos años, como se llama, de su fallecimiento, fueron coleccionados por los señores que vinieron después, y nosotros tratamos también de obtener guía de esas. Bueno, son los incidentes de la vida de él que ellos lo observaron, son sí, parte de Hadís cosas también. que dijo él, cosas que ocurrieron dentro, durante o enfrente de él, Sí. y él nos indicó o proveyó alguna forma de guía. Ahora, al fin, como siempre, hemos recibido una pregunta que es importante y tenemos unos minutos. Quiero que usted responde, por favor. Un señor nos ha mandado un email que pregunta: ¿ustedes creen en Jesús? Ahora, él puede tener, si creemos en Jesús como en alguna forma, o creemos en Jesús como ellos. ¿Cuál es la creencia de los musulmanes acerca de Jesús? No, sí, nosotros sí creemos en Jesús, ¿no? Porque un mandamiento es que tenemos que creer en todos los profetas de todos los tiempos. Pero y ¿cómo nosotros un profeta, creemos, entonces? y nosotros los musulmanes creemos que Jesús vino en una forma de un profeta, ¿no? No era solamente, vino como un hijo espiritual de Jesús, de Dios, ¿verdad? No era físicamente un Dios, porque vino en forma de un ser humano. Entonces, hacía las mismas cosas que nosotros, nació como nosotros y tenía que morir como nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros creemos. Y cuando Él vino, no era... yo como que antes era católico, ahora ya entiendo más y hasta creo más, tengo más amor y tengo más honor para Jesús, ¿verdad? Porque ya entiendo más de su vida, más de qué era su misión cuando estaba aquí. Entonces sí, yo le puedo decir... En verdad, Juan, uno puede tener amor hacia Jesús, la paz sea con Él, la realidad de Jesús, porque eso nos permite amar, tener amor hacia Él y entender su sufrimiento y su trabajo, todo lo que hizo, pero con un objeto así de, que no es real. Elevar a alguien muy alto de lo que es, no es una cosa buena para esa persona, sí es una cosa mala, porque entonces no estamos mirando a la persona actual, ¿no? Y eso es lo que pasó con el noble profeta, ¿verdad? También él supo eso y dijo, por eso por eso en el FICA tenemos esos ejemplos. Sí. Es el Sagrado Corán y luego el Sunna y luego el Hadís, porque él sabía que si la gente me miraba en un modo, me iban a creer como un Dios. Y él sabía que él era un ser humano nada más, y con un mensaje, ¿verdad? Él dijo eso varias veces, repetidamente. Sí. En el Sagrado Corán también hay versículos donde Dios ha ordenado a él decir que yo soy un hombre como los demás. Entonces puedo servir como un ejemplo. Entonces ustedes tienen que seguir y tratar de hacer y copiar las cosas que estoy enseñando a ustedes. Entonces nosotros ya vamos a acabar con este programa. Hemos tratado de hablar de las fuentes de la Sharia y también hemos tratado de responder a una pregunta, que cómo creemos en Jesús. Nosotros creemos en Jesús, la paz sea con Él, como un ser humano, como un profeta de Dios, una persona muy virtuosa y en este sentido verdaderamente un hijo de Dios. Y la Biblia habla de hijos de Dios en otras formas también, de otras personas. Y solamente significa que fue él una persona muy virtuosa y muy cerca de Dios. Hasta la próxima vez. Ustedes siempre pueden ir y responder a nuestro website islamespaz.org y también pueden llamarnos a 1-800-949-4752. Assalamu alaikum. Amor para
para todos, amor para todos.